A pesar de las conversaciones de paz, las reuniones y las fotos en Turquía, la administración rusa sabe muy bien que no puede doblegar ni tomar algún tipo de medida en favor de un eventual final del conflicto, y en este caso, los efectos de las sanciones son lo que algunos expertos han empezado a señalar. Rusia calcula sustituir casi por completo sus importaciones en la industria petrolera, generando así un duro golpe, primero, a la economía de Occidente y segundo, y tal vez más relevante, también reestructurando su propia economía. Con esto, primero, lo que garantiza la administración rusa es que las sanciones y las acciones en contra de su propio sector energético no generen el golpe que está esperando Occidente, y segundo, genera un cambio total en el tablero geopolítico. Y es que el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, quien supervisa el sector energético, ha asegurado que Rusia prevé una sustitución casi completa de las importaciones de la industria petrolera para el 2027. Asimismo, aseguró que su país se va a convertir para el 2050 en el líder en suministros de los mercados gasísticos de Asia. De hecho, en un artículo para la revista Energetiyevska Politika, Novak ha indicado que para el 2027 esperan una sustitución casi completa de las importaciones en la industria petrolera, y a largo plazo Rusia se propone ocupar un lugar significativo en el nuevo nicho de las exportaciones de servicios y bienes tecnológicos. En ese sentido, explicó que para materializar el potencial logístico y exportador del sector gasístico ruso, se continuará con el desarrollo de infraestructura troncal. En primer lugar, puso foco en la construcción del gasoducto Fuerza Siberia 2, la conexión del Fuerza Siberia 1 con el Sajalín, Khabarovsk y Vladivostok, así como con un sistema unificado de suministro de gas con gasoductos en el este del país, además de la aceleración de las entregas por las rutas del lejano oriente. Aseveró además que este desarrollo en la infraestructura para mejorar la eficiencia económica del suministro de petróleo va a permitir a Rusia convertirse en el número uno en el mercado petrolero de Asia para el 2050, y así satisfacer plenamente las necesidades de la industria con la flota. Evidentemente, si hablamos de un escenario así, en este caso lo que está generándose es una ruptura total de Rusia trabajando con, por ejemplo, Europa y demás países de Occidente. De hecho, muchos expertos consideran que esto es un golpe completamente estratégico por parte de Rusia y que pone en jaque no solamente las sanciones, sino la estabilidad económica del propio Occidente, que hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que dicen, a pesar de que salen a la prensa a decir que están listos para bloquear completamente a Rusia, simplemente no lo pueden hacer. Y esto lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Los propios europeos también lo comentan. Ellos no han podido renunciar ni al tema del gas ni al tema tampoco del petróleo ruso. Y es que, tomando en cuenta todo esto, el propio funcionario ha indicado que esto va a permitir aumentar las exportaciones de gas por gasoducto a 197.000 millones de metros cúbicos en el 2036, mantener los volúmenes de producción e ingresos al presupuesto federal según la Estrategia Energética 2050. Las exportaciones rusas de gas y del gasoducto en el 2023 totalizaron, para que nos hagamos una idea, 101.000 millones de metros cúbicos. Para el 2030, bajo este escenario de lo que se está calculando, se puede obtener 151.000 millones de metros cúbicos. Rusia logró posicionarse más allá del embargo, es decir, las sanciones occidentales que han tenido, por ejemplo, el tema de las empresas energéticas, principalmente el gas. Europa se está empobreciendo, es decir, el embargo fue un efecto boomerang, porque el campo energético europeo está flaqueando. La dependencia europea hacia Estados Unidos, pero obviamente Estados Unidos no tiene la capacidad de exportar suficiente gas a Europa. El futuro de la energía, fundamentalmente el gas y también el petróleo, se van a jugar en Asia, con Rusia y China y también los países árabes. Por lo tanto, las que van a tener que aceptar este desafío, y creo, si no cambian sus tesituras, se irán empobreciendo, son Europa y el resto del mundo. Esto explica, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Mar del Plata y analista internacional Eduardo Luque. Damas y caballeros, esta crisis por la tensión y el hecho de que el mundo de Occidente le haya dado la espalda a Rusia va a generar un golpe bastante doloroso.
Ahora, como hemos comentado, esto no significa que Rusia no esté participando de manera activa en intentar negociar la paz con Ucrania, y esto tampoco significa que se vayan a doblegar. Y es que el Kremlin acaba de salir al frente a comunicar esto. El presidente ruso Vladimir Putin ha establecido las tareas y ha definido la posición negociadora de Rusia en Estambul. Esto fue un hecho que lo habíamos comentado previamente, ¿no? Todo esto se trabajó en la víspera, tras escucharse todos los informes de los participantes de la reunión con el presidente, y lo ha precisado el propio portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. La delegación rusa está esperando a sus vis a vis ucranianos en Estambul desde los días anteriores, pero ellos aún no se habían presentado, y mientras esto estaba sucediendo, evidentemente la administración rusa seguía calculando su propia estrategia. De acuerdo con Peskov, la parte rusa no tiene datos concretos sobre la composición de la delegación ucraniana más allá de lo que dijo Zelensky. Asimismo, el vocero del Kremlin ha informado que en realidad no hay preparativos, y esto se tiene que comentar, de una posible reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump en los próximos días. Tampoco hay planes para la visita del presidente ruso a Estambul o un escenario pues similar. Esto se ha terminado agregando. Ahora, es muy llamativo comentar esto porque el propio presidente estadounidense Donald Trump salió al frente a decir que daba igual lo de la reunión, que no se iba a lograr nada, y si se iba a lograr, bueno, pues felicidades, pero solamente se iba a lograr algo cuando Vladimir Putin se reúna con Donald Trump. Palabras del presidente estadounidense. Muchos expertos empezaron a preguntarse por qué diría esto Donald Trump si en todo momento, al menos de un tiempo a esta parte, ha salido a decir que ya no quiere negociar más, ha salido a decir que la situación ya la tienen que arreglar solamente los rusos y los ucranianos, pero de repente, oh sorpresa, ahora Donald Trump de nuevo insiste en que él tiene que reunirse con Donald Trump para que se dé algún tipo de resultado. Algunos expertos creen que es más un tema de ego, ¿no?, a la hora de hablar de las negociaciones, en lugar de algún tipo de situación adicional. Lo único cierto, lo único que se sabe, es que la situación es bastante complicada y cambiante, y demuestra que la estrategia por parte de Donald Trump también es incierta. Además de todo esto, el propio Kremlin ha añadido que es prematuro decir a qué nivel van a continuar las negociaciones entre Moscú y Kiev, pero ha asegurado que Moscú está dispuesta a hacer todos los esfuerzos posibles para que las conversaciones en Estambul sean fructíferas. Además de todo esto, la delegación rusa que ha llegado a Estambul para reunirse con los representantes ucranianos lo están haciendo una vez dado una instrucción precisamente por parte del gobierno ruso, esperando que se dé algún tipo de resultado favorable. Además de todo esto, recordemos que lo que ha comentado Peskov es muy importante. No se tienen muchos datos de realmente lo que está sucediendo con el equipo de trabajo de Ucrania. De hecho, Zelensky dijo que él iba a ser el primero en estar en Turquía para las negociaciones. Después se le preguntó si iba a negociar. Él respondió preguntando que dónde estaba Vladimir Putin, que esto era terrible, que no se podía negociar sin el presente. Bueno, y entonces, obviamente, la pregunta cayó por su propio peso. Le preguntaron a Zelensky si eso significaba que él iba a negociar. Y él dijo que bueno, no, en realidad él no iba a negociar, y también tenía pues su equipo de trabajo que iba a hablar ya no solamente con la parte rusa, sino también en una reunión posterior con la parte estadounidense, porque hay una delegación también de Estados Unidos. De nuevo, otra vez este discurso un tanto inexplicable para algunos expertos, ¿no? Donde Estados Unidos dice que ya no se puede gastar tanto dinero viajando alrededor del mundo para intentar solucionar guerras que no son suyas, pero cuando se empieza a movilizar algo y se empieza a intentar solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo primero que hace Estados Unidos es agarrar un avión y salir disparado hacia la parte del mundo donde se están llevando a cabo estas situaciones. Así que para muchos expertos, lo único que se logra con este complicado escenario es demostrar que realmente no hay mucha estrategia, o al menos no hay un camino real a seguir con respecto a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Pero tal como habíamos comentado previamente, el hecho de que estén negociando no significa que Rusia esté con los brazos cruzados o vaya a trabajar un alto al fuego. Nada más lejos de la realidad. Sí, esto lo podría solicitar Zelensky, a todas luces es lo que ha estado pasando. Sin embargo, Rusia acaba de confirmar que ha liberado otras 2 localidades y abate a más de 1.400 soldados ucranianos en una sola jornada de combates. Un avance masivo mientras están llevando a cabo estas negociaciones. Sí, las Fuerzas Armadas rusas liberaron las localidades de Torskoye y de Novoalexandrovka. Esto en la República Popular de Donetsk. Esto en la última jornada de la operación militar especial, según comunican desde el propio Ministerio de Defensa de Rusia.
Kiev perdió hasta 1.400 efectivos en todos los frentes, según añade desde el ente castrense. De acuerdo con la defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso centro eliminó a más de 515 militares, mientras que el ruso del oeste causó 240 bajas. A su vez, el grupo de fuerza ruso sur abatió a 245, mientras que en el este a más de 160 efectivos. Finalmente, el grupo de Dnieper, que es donde incluso el propio, vamos a decir, gobierno de Donald Trump ha comentado que se está planteando empezar a instalar ahí el grupo que supuestamente va a ir cuando se dé un acuerdo de paz, el grupo de paz, como dicen ellos, ¿no? Las fuerzas de paz, en este caso el grupo de la Alianza Atlántica. Ahí también se han generado ataques y de hecho generaron 75 bajas de las tropas de Kiev, y en el grupo norte se neutralizó a más de 165 militares. Con esto en mente, las fuerzas rusas asestaron golpes masivos contra infraestructura de aeródromos militares, depósitos de municiones, puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 zonas. Esto señalan desde el propio organismo castrense. La defensa antiaérea también ha interceptado un kit guiado de planeo JDAM y derribó 170 aeronaves no tripuladas. Así que la administración rusa sigue en un avance masivo sobre el campo de batalla, mientras algunos expertos consideran que era de esperarse, ¿no? El alto al fuego que estaba solicitando Ucrania no es para que, bueno, esta situación demuestre una buena voluntad entre las partes y todos nos demos la mano y estemos tranquilos, sino más bien para algo diferente. En este caso, para que, bueno, la propia administración ucraniana vuelva a rearmarse, vuelva a conseguir más personal y se genere un choque nuevamente en el campo de batalla. Así que el escenario para muchos expertos está servido y solo queda esperar a ver qué es exactamente lo que termina sucediendo. Así que esto donde dicen algunos que de repente el presidente ruso Vladimir Putin ha caído en la trampa y ahora que va a negociar los ucranianos van a avanzar en el campo de batalla, pues en realidad no es tanto así. De hecho, mientras esto sucede, como hemos comentado, Rusia sigue avanzando y los números como tal son devastadores. En total, desde el comienzo de la operación especial, como lo denomina Rusia, han sido destruidos 662 aviones militares ucranianos. A ver, cuidado, son aviones militares ucranianos, pero en realidad son los que ha entregado la Alianza Atlántica. 283 helicópteros, 57.275 drones, 605 sistemas de misiles antiaéreos, 23.339 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa ruso, también fueron eliminados 1.563 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 25.000 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 35.489 vehículos militares especiales. Así que esta es la realidad de lo que está sucediendo. Mientras están negociando, se sigue avanzando incluso en el campo de batalla. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.